El despiadado jefe del sindicato Rossi jamás había temblado ante la violencia ni la extorsión. Pero esa noche, al ver a su asistente, una mujer de cuerpo pleno e impecablemente organizada, reír bajo la luz de las velas, vestida con un escote rojo carmesí, frente a un desconocido, algo primitivo despertó en él. Una rabia devoradora que jamás había sentido. Matteo Rossi dominaba el bajo mundo. Pero esa noche, otro hombre se atrevía a coquetear con su reina. Beatrice Gallagher era la mujer más poderosa del bajo mundo de Nueva York, aunque nadie fuera de las puertas de caoba de Rossi Enterprises lo supiera. Con una talla 22, Beatriz no se parecía en nada a las mujeres que solían rondar el mundo de Matteo Rossi. No era una modelo alta y delgada recién llegada de Milán, tampoco una de esas meseras de casinos clandestinos en Atlantic City con el cuerpo operado hasta la perfección. Beatriz era gordita, suave y absolutamente brillante. Vestía blazers a la medida que resaltaban sus hombros anchos y su busto generoso, tacones cómodos y sensatos, y llevaba siempre una expresión de indiferencia profesional. Durante 5 años, Beatriz había sido la asistente ejecutiva de Matteo. De día, eso significaba manejar la logística de su enorme imperio de importación y exportación. En la sombra, significaba algo muy distinto, alterar los libros contables para los cargamentos ilegales que llegaban al muelle 47, sobornar a los capitanes de puerto correctos, y asegurarse de que los millones de la familia Rossi quedaran completamente limpios a través de una red de empresas fantasma en Delaware. Matteo Rossi era un monstruo envuelto en lana italiana hecha a medida. Tenía 34 años, era brutalmente atractivo, y cargaba con una violencia heredada de generaciones que hacía tartamudear hasta a los hombres más duros en su presencia. Matteo exigía perfección absoluta, y Beatriz era la única persona en el mundo capaz de dársela sin falla. Matteo no solo dependía de ella. Estaba irremediablemente atado a ella. Matteo sabía cómo tomaba el café Beatriz, negro, sin azúcar. Sabía reconocer el ritmo exacto de sus dedos al escribir cuando estaba estresada por algún cargamento retrasado desde Palermo. Pero jamás la había mirado como mujer. Para Matteo, Beatriz era una extensión de su propia mente, una pieza fija e inamovible dentro de su imperio. Beatriz le pertenecía, pero solo en un sentido corporativo, territorial. O eso creía él. Todo comenzó un martes gris de finales de octubre. Beatriz había pasado buena parte de la mañana controlando el desastre de un camión interceptado en la autopista de Nueva Jersey. Cuando finalmente le llevó a Matteo su café de la tarde, colocó sobre su escritorio un sobre elegante color crema, junto a una pila de manifiestos de carga. Los delegados del sindicato aceptaron sus términos, señor Rossi, dijo Beatriz, con voz suave y sin emoción alguna. Y me iré exactamente a las 5 de la tarde este viernes. Matteo, que estaba revisando un contrato, ni siquiera levantó la vista. Cancela lo que sea. Los Colombo llegan a la ciudad el viernes por la noche. Te necesito aquí preparando los documentos para la reunión. Ya los preparé. Están en la carpeta azul, sobre su credenza, respondió Beatriz con calma, alisando el frente de su falda de tubo oscura. Me iré a las 5. Matteo finalmente alzó sus ojos oscuros, con el ceño fruncido en genuina confusión. Beatriz jamás se iba a las 5. Ella trabajaba habitualmente hasta la medianoche, igualando el ritmo agotador de Matteo por pura dedicación. ¿A dónde vas?, preguntó Matteo, la pregunta escapándosele antes de que su habitual filtro de autoridad distante pudiera detenerla. Beatriz dudó una fracción de segundo. Un rubor apenas perceptible subió por sus mejillas redondas. Tengo un compromiso personal. ¿Un qué? Una cita, señor Rossi. La palabra quedó suspendida en el aire frío y acondicionado de la oficina. Una cita. Matteo la observó fijamente, recorriendo con la mirada su figura llena, la suave curva de su mandíbula, el brillo desafiante en sus ojos color avellana. No era que Matteo pensara que nadie querría a Beatriz. Ella tenía un rostro hermoso,
piel como porcelana y un ingenio afilado. Era simplemente que la idea de que Beatriz tuviera una vida propia, una existencia romántica fuera de él, le resultaba completamente ajena. Se sentía como una falla en la matriz. Una cita, repitió Matteo, la voz bajando una octava, tomando un tono grave y peligroso. ¿Con quién? Eso es asunto mío, dijo Beatriz, sosteniéndole la mirada con una valentía aterradora. Lo veré el lunes. Cuando llegó el viernes, el ambiente en la suite ejecutiva era sofocante. Matteo había estado gritándole a sus subjefes todo el día, y hasta le lanzó un cenicero de vidrio a un capo que había reportado mal las ganancias semanales de los negocios en Queens. Cada vez que Matteo miraba a través del vidrio de su oficina, veía a Beatriz. A las 4:30, Beatriz entró al baño ejecutivo privado. Cuando salió a las 5:10, el aire abandonó por completo los pulmones de Matteo. Beatriz se había transformado por completo. El blazer sensato había desaparecido. En su lugar llevaba un vestido cruzado en un tono rojo carmesí, casi morado. La tela se ajustaba a sus curvas pesadas, marcando sus caderas generosas y tensándose sobre su pecho lleno. Su cabello, siempre recogido en un moño severo, caía ahora sobre sus hombros en ondas oscuras y espesas. Se había puesto un labial rojo oscuro que hacía que su boca luciera imposiblemente suave. Cuando Beatriz caminó hacia el elevador, el eco pesado de sus tacones resonó en la oficina silenciosa. Cada guardia y cada hombre de confianza en los alrededores giró la cabeza discretamente, comprendiendo de repente que la temida asistente del jefe era, en realidad, deslumbrante. La mandíbula de Matteo se apretó tan fuerte que sus dientes rechinaron. Un instinto primitivo, feo, territorial, estalló en su pecho. Cuando las puertas del elevador se cerraron, tragándose a Beatriz en un destello carmesí, Matteo tomó el teléfono de su escritorio. «Trae el auto», le ladró a su chofer. «Y averigua exactamente a dónde va». El restaurante era Le Petit Cœur, un bistró francés absurdamente pretencioso con estrella Michelin, en el Upper East Side. Era el tipo de lugar donde la iluminación se mantenía deliberadamente tenue, la champaña costaba más que la mensualidad de un auto, y los meseros se movían con la eficiencia silenciosa de fantasmas. Beatriz estaba sentada en un reservado de terciopelo, sintiendo una extraña mezcla de emoción y ansiedad severa. Frente a ella estaba Arthur Pendleton, un actuario con quien había hecho match en una aplicación de citas. Arthur era perfectamente agradable. Ligeramente calvo, con lentes de armazón fino, y llevaba 20 minutos hablando sobre bonos municipales. No era emocionante, pero era seguro. Era legal. Era todo lo que Matteo Rossi no era. Entonces, Beatriz, sonrió Arthur, ajustándose los lentes. Dijiste que trabajas en logística. Algo así, sonrió Beatriz cortésmente, dando un sorbo a su Pinot Noir. Es un trabajo exigente. Muchas noches largas administrando inventario. Bueno, debes ser muy buena en eso, dijo Arthur, con los ojos bajando brevemente hacia su escote antes de regresar a su rostro, un rubor nervioso subiéndole por el cuello. Por cierto, te ves absolutamente radiante esta noche. El rojo definitivamente es tu color. Gracias, Arthur, dijo Beatriz, genuinamente conmovida. Sabía que era una mujer de cuerpo grande, y llevaba su peso con orgullo, pero un cumplido siempre se sentía cálido. Se rió de algo que Arthur dijo, echando la cabeza ligeramente hacia atrás, dejando expuesto el largo contorno de su cuello. Desde el otro extremo del comedor, sentado en el rincón más oscuro, Matteo Rossi observaba esa risa. Se suponía que Matteo estaba teniendo una reunión de altísima sensibilidad con Víctor Kozlov, el líder de la facción de Brooklyn de la Brava. Víctor estaba explicando en ese momento los términos de una nueva ruta de embarque, su acento ruso pesado resonando por encima del tintineo de los cubiertos. Matteo no escuchó ni una sola palabra. Sus ojos oscuros estaban clavados en Beatriz. Verla con ese vestido rojo, sonriéndole a otro hombre, era un tormento físico.
Observó cómo el actuario, que parecía capaz de caerse con una simple brisa, se inclinaba cada vez más cerca de su Beatriz. Observó cómo los ojos de aquel hombre se detenían sobre la suave curva de sus senos. Un celo oscuro y violento estalló en la sangre de Matteo, ardiendo caliente y espeso. No era solo posesividad hacia una empleada. Era un despertar repentino, brutal. Matteo la deseaba. Deseaba las curvas suaves de su cuerpo. Deseaba esa mente brillante enfocada por completo en él. Y deseaba cerrar las manos alrededor del cuello del patético hombrecito sentado frente a ella. Matteo, lo llamó Víctor, notando la falta total de atención del jefe mafioso. ¿Estamos de acuerdo con los documentos? Matteo se puso de pie lentamente, arrojando un billete arrugado de $100 sobre su filete intacto. Los documentos están bien, Víctor. Discúlpame, tengo un problema de plagas que resolver. Beatriz apenas estaba alcanzando un pedazo de pan cuando la temperatura en su mesa pareció caer 10 grados. El murmullo del restaurante se apagó en un silencio nervioso. Una sombra enorme cayó sobre el mantel blanco. Beatriz alzó la vista y el aire abandonó su cuerpo por completo. De pie junto a la mesa estaba Matteo. Llevaba un traje negro Tom Ford hecho a la medida, las manos metidas casualmente en los bolsillos, pero sus ojos eran completamente salvajes. El aura letal y dominante que proyectaba resultaba sofocante. ¿Señor Rossi? Jadeó Beatriz, su fachada profesional derrumbándose en un instante. ¿Qué hace usted aquí? Matteo ni siquiera la miró. Su mirada fría, como la de un tiburón, estaba fija por completo en Arthur, quien de repente se sintió como una gacela que acababa de darse cuenta de que estaba frente a un león. Este sujeto, dijo Matteo, su voz un ronroneo bajo y aterrador, no me lo presentaste, Beatriz. Arthur tragó saliva con dificultad, encogiéndose instintivamente hacia el fondo del reservado. Soy Arthur. Arthur Pendleton. Soy amigo de Beatriz, dijo, extendiendo una mano temblorosa. Matteo miró la mano como si fuera una rata. No la tomó. Arthur, repitió Matteo, saboreando el nombre como si tuviera mal sabor. Soy Matteo Rossi, el empleador de Beatriz, y el hombre que en este momento necesita que ella regrese a la oficina. El rostro de Beatriz se encendió de indignación. Disculpe, estoy fuera de horario, señor Rossi. Habíamos acordado esto. Surgió una crisis, interrumpió Matteo suavemente, moviendo su imponente cuerpo para acorralar físicamente a Arthur dentro del reservado. Se inclinó, plantando sus manos grandes y llenas de cicatrices sobre la mesa, invadiendo su espacio. Se incautó un cargamento muy grande y muy costoso. Necesito a mi coordinadora principal de logística. Ahora. Arthur miró frenéticamente entre Beatriz y el hombre imponente y aterrador que se cernía sobre él. Bueno, si es una emergencia, Beatriz, lo entiendo. Podemos hacer esto en otro momento. No, Arthur. Quédate, ordenó Beatriz, sus ojos avellana encendidos de una furia inusual mientras fulminaba a su jefe con la mirada. Bajando la voz hasta un siseo furioso, Beatriz le dijo. Matteo, esto es completamente inaceptable. Sea lo que sea, cualquier capo puede encargarse hasta el lunes. Matteo se inclinó más cerca, hasta que su rostro quedó a centímetros del de Beatriz. Podía oler su perfume, algo dulce, como vainilla y ámbar oscuro. Su mirada bajó hacia los labios rojos de Beatriz, luego regresó a sus ojos. Nadie más puede encargarse, Beatriz. Tú lo sabes, murmuró Matteo suavemente, la amenaza apenas disimulada bajo su tono aterciopelado. Y Arthur ya se iba. ¿Verdad, Artie? Matteo volvió su mirada hacia el actuario. No dijo ninguna amenaza en voz alta. No abrió su chaqueta para mostrar la Glock 19 que llevaba junto a las costillas. Simplemente le dio a Arthur una mirada de violencia absoluta y prometida, y el civil prácticamente salió disparado del reservado. Sí, claro.
Yo, tengo que levantarme temprano, tartamudeó Arthur, arrojando un billete de $50 sobre la mesa y evitando mirar a Beatriz a los ojos. Un placer conocerte, Beatriz. De verdad. Suerte con los cargamentos. Antes de que Beatriz pudiera decir una sola palabra más, Arthur ya había cruzado corriendo las puertas del restaurante. Beatriz quedó congelada en el reservado, su pecho subiendo y bajando pesadamente bajo la seda carmesí del vestido. La humillación y la rabia burbujeaban dentro de ella. Lentamente giró la cabeza para mirar a Matteo, quien ahora se acomodaba casualmente en el asiento que Arthur acababa de dejar vacío, con una expresión de satisfacción obscena. Eres, dijo Beatriz, la voz temblando de rabia, un monstruo. Lo sé, respondió Matteo, alcanzando la copa de Pinot Noir de la que Beatriz había estado bebiendo. Giró la copa para que sus labios tocaran exactamente el punto donde el labial rojo había dejado una marca, y bebió lentamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Beatriz, ardiendo con un calor posesivo aterrador. Ahora hablemos de ese vestido, Beatriz. Mi vestido no es asunto tuyo, espetó Beatriz, la voz temblándole ligeramente. Intentó mantener su postura corporativa rígida, pero el reservado de terciopelo se sentía increíblemente pequeño con los hombros anchos de Matteo bloqueando su única salida. No tenías ningún derecho de interferir en mi vida privada. Arthur es un hombre respetable. Arthur es un civil débil y sin carácter que usa trajes de poliéster y no sabe cómo mirar a una mujer como tú, gruñó Matteo, la voz bajando a un susurro ronco. Su mirada recorrió el escote profundo del vestido cruzado carmesí, el hambre oscura y posesiva en sus ojos completamente al descubierto. Se acercó más, el aroma de su colonia de sándalo y el peligro embriagándola. Te miraba como si fueras una pieza de museo que no podía tocar, Beatriz. Tú no eres una pieza de museo. Beatriz sintió un rubor subir desde su pecho hasta la línea del cabello. Durante 5 años había enterrado su atracción por el despiadado jefe mafioso bajo pilas de hojas de cálculo y reportes legales. Ella era la asistente gordita y eficiente. Él era el rey letal e intocable de Nueva York. Las líneas estaban dibujadas con tinta permanente. Pero esa noche, Matteo las estaba tachando con violencia. Soy su empleada, señor Rossi, dijo Beatriz, sujetando con firmeza su clutch. Y me voy a casa. Vienes conmigo, replicó Matteo, su tono sin espacio para negociar. No mentí sobre el cargamento, y no voy a dejarte en la calle con ese vestido, donde cualquier idiota desesperado pueda mirar lo que me pertenece. A Beatriz se le cortó la respiración. ¿Lo que te pertenece? Antes de que pudiera procesar el peso de esa frase, Matteo salió del reservado, elevándose sobre ella. Le ofreció la mano. Por un instante, Beatriz consideró negarse, pero el brillo letal en los ojos oscuros de Matteo le dijo que él estaba completamente dispuesto a cargarla sobre el hombro y sacarla del restaurante a la fuerza. Beatriz colocó su mano suave y bien cuidada sobre la de él, grande y llena de cicatrices. El calor de su piel envió una descarga eléctrica directa por su columna vertebral. Matteo no la soltó. La atrajo firmemente hacia su costado, el brazo envolviendo la curva suave de su cintura, anclando sus caderas pesadas contra el muslo de él mientras salían de Le Petit Cœur. El maître se encogió visiblemente al verlos pasar, prácticamente inclinándose mientras sostenía las pesadas puertas de roble. El aire fresco de octubre golpeó el rostro de Beatriz, enfriando sus mejillas encendidas. La avenida Lexington estaba relativamente tranquila a esa hora, bañada por el resplandor ámbar de las farolas. Media cuadra más adelante, el Maybach S-Class blindado y negro de Matteo esperaba con el motor encendido junto a la acera, con Dominique, su chofer, de pie junto a la puerta trasera. ¿Puedo tomar un taxi?, protestó Beatriz débilmente, aunque no hizo ningún movimiento por alejarse del peso pesado y reconfortante del brazo de Matteo rodeando su cintura. Vas a subir al auto, Beatriz, dijo Matteo, suavizando la voz apenas un poco. Extendió el pulgar, apartando con delicadeza un rizo oscuro suelto de su mejilla.
La ternura del gesto era tan ajena, tan fuera de carácter para el monstruo con el que trabajaba, que Beatriz se quedó paralizada. Estás hermosa esta noche. Tan hermosa que me dan ganas de quemar esta ciudad entera solo para mantenerte a salvo. Mateo estaba mirando sus labios, la cabeza inclinándose hacia abajo. El corazón de Beatriz latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Él iba a besarla, ahí mismo, sobre la acera. Pero el beso nunca llegó. El rugido ensordecedor de un motor de alta potencia rompió la calma de la noche. Una camioneta Cadillac Escalade negra, con los faros completamente apagados, dobló violentamente la esquina de la calle 65, las llantas chillando contra el asfalto. Los instintos de supervivencia de Mateo, forjados en 2 décadas dentro de las trincheras sangrientas de la mafia, reaccionaron una fracción de segundo antes de que las ventanas traseras de la Escalade bajaran. ¡Al suelo! Rugió Mateo. No solo la empujó, la derribó por completo. El cuerpo masivo de Mateo se estrelló contra el de Beatriz, envolviendo con sus brazos la cabeza y los hombros de ella, cubriéndola con su peso mientras caían juntos sobre el concreto frío de la acera. El aire abandonó de golpe los pulmones de Beatriz, sus senos pesados aplastados contra el pavimento, la seda de su vestido carmesí desgarrándose a la altura de la rodilla. Rat-tat-tat-tat-tat. El estallido de disparos automáticos resonó contra las fachadas de ladrillo. Chispas volaron cuando las balas atravesaron la pared del restaurante y destrozaron las ventanas de vidrio sobre ellos. Los comensales gritaban dentro del bistró. Mateo no se inmutó. Cubriendo por completo el cuerpo de Beatriz con el suyo, con su traje Danford hecho a la medida, metió la mano bajo la chaqueta y sacó su Glock 19 en un movimiento fluido y cegadoramente rápido. Se giró levemente, apoyándose en una rodilla, y devolvió el fuego. Sus disparos eran metódicos, fríos, precisos. Una bala destrozó el espejo lateral del pasajero de la Escalade. La siguiente perforó una de las llantas traseras, obligando a la camioneta pesada a girar violentamente. Dominique, cúbrenos. Ladró Mateo. Calle abajo, Dominique ya había sacado una subametralladora negra mate de debajo de su abrigo, lanzando una lluvia pesada de balas hacia la camioneta herida. Al darse cuenta de que habían perdido el elemento sorpresa contra un jefe fuertemente armado, el conductor de la Escalade pisó el acelerador a fondo, y el vehículo se alejó cojeando calle abajo con una llanta reventada, hasta desaparecer entre el tráfico de Nueva York. El silencio cayó de golpe sobre la calle, interrumpido únicamente por el aullido de sirenas distantes y el sollozo aterrorizado que salía del restaurante. Mateo soltó su arma de inmediato y cayó de rodillas junto a Beatriz. Sus manos temblaban, algo que Beatriz jamás había presenciado antes. Pasó sus manos frenéticamente sobre los brazos de ella, su espalda, la curva gruesa de sus muslos, buscando sangre. Beatriz. Beatriz, mírame, exigió Mateo, la voz espesa de pánico. Le sostuvo el rostro con ambas manos, limpiándole con los pulgares la tierra de las mejillas. ¿Estás herida? Dime que no te dieron. Estoy bien, jadeó Beatriz, luchando por sentarse. Tenía la rodilla gravemente raspada y el vestido carmesí arruinado con tierra y asfalto, pero no había heridas de bala. Estoy bien. Mateo, está sangrando. Un fragmento de metralla, o quizás una bala de refilón, había abierto una línea limpia en el bíceps izquierdo de Mateo, empapando de carmesí oscuro la manga de su chaqueta. Mateo ni siquiera la miró. Levantó a Beatriz de pie, su mano en la cintura de ella como un torniquete, prácticamente levantándola del suelo mientras la llevaba hacia el Maybach que esperaba. Sube, ordenó, empujándola dentro del interior de cuero antes de lanzarse tras ella. Dominique, sácanos de aquí. Al Penthouse del Baccarat. Ahora. El motor del Maybach rugió, las llantas girando mientras el auto se lanzaba hacia la noche, dejando atrás el caos sangriento del Upper East Side. En el asiento trasero, la adrenalina era tan espesa que casi se podía masticar. Beatriz temblaba violentamente.
Ella había orquestado golpes sobre el papel. Había movido millones en dinero sucio. Pero jamás había estado atrapada en un fuego cruzado. Matteo alcanzó el amplio asiento de cuero, jalando el cuerpo pesado y tembloroso de Beatriz hacia su regazo. No le importó la sangre empapando su brazo. Tampoco le importaron los límites de su relación profesional. Hundió el rostro en el hueco del cuello de Beatriz, inhalando el dulce aroma a vainilla de su perfume, sus manos grandes aferrándose a los muslos gruesos de ella como si fuera un salvavidas. Si te hubiera perdido, susurró Matteo, la voz quebrándose, un sonido tan crudo y vulnerable que a Beatriz le dolió el pecho. Si te hubiera perdido por ser demasiado estúpido como para mantenerte protegida. ¿Quién fue? Preguntó Beatriz, su mente lógica luchando desesperadamente por imponerse sobre el terror. Apoyó las manos en los hombros anchos de Matteo, sintiendo el latido pesado y frenético de su corazón contra su pecho. ¿Fue Víctor Kozlov? Estaba en el restaurante, confirmó Matteo, sus ojos endureciéndose como hielo negro mientras se apartaba para mirarla. Fue la brava. Me mantuvo hablando mientras sus hombres se posicionaban afuera. Sabían que no tendría mi seguridad completa en una reunión privada. Una revelación repentina y aterradora golpeó a Beatriz. El dinero. Matteo, dijo Beatriz, sus ojos abriéndose de par en par, sus ojos avellana de pronto brillantes y afilados bajo la luz tenue del auto. Las cuentas en las Islas Caimán. Los 20 millones que debíamos transferirle a Kozlov esta noche por los nuevos muelles. No importa, gruñó Matteo, su mano deslizándose sobre la curva de la cadera de Beatriz. Voy a matar a Víctor antes del amanecer. El dinero ya está perdido. Los labios suaves de Beatriz se curvaron de repente en una sonrisa perversa y devastadora. El miedo desapareció por completo de sus ojos, reemplazado por la inteligencia brillante y despiadada que la convertía en la verdadera reina de su imperio. No, señor Rossi, susurró Beatriz, sus manos deslizándose hasta sostener el rostro de Matteo. No lo está. El Maybach se deslizó silenciosamente hacia el estacionamiento subterráneo, altamente seguro, del hotel y residencias Baccarat en Midtown. Dominique los escoltó directamente hasta el elevador privado que abría directamente al enorme penthouse de $50 millones de Matteo. En cuanto las pesadas puertas de acero se cerraron tras ellos, el silencio absoluto del departamento insonorizado los envolvió por completo. Las luces de Central Park South brillaban a través de los ventanales del piso al techo, pero Matteo no miraba la vista. Se quitó la chaqueta arruinada de su traje, arrojándola sobre un sofá de cuero blanco, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento tiró de la herida sangrante en su brazo. Beatriz entró de inmediato en modo de solucionadora. Se quitó de una patada sus tacones Christian Louboutin destrozados, ignorando el desgarro en su vestido, y caminó directo al baño principal a buscar el pesado kit de trauma guardado bajo el lavabo. Siéntate, ordenó Beatriz, regresando a la sala. Matteo obedeció, hundiéndose en el borde del sofá, observándola con ojos depredadores y fascinados mientras ella abría el kit. Beatriz limpió la herida con eficiencia práctica. Era un corte profundo causado por un fragmento de vidrio, no por una bala. Aplicó antiséptico y comenzó a vendar el bíceps de Matteo con gasa gruesa y blanca. Explícame lo del dinero, Beatriz, dijo Matteo suavemente, la adrenalina dando paso a un asombro profundo y creciente. Nunca confié en Kozlov, dijo Beatriz con calma, ajustando la cinta. Sus libros del último trimestre no coincidían con el tonelaje que él aseguraba mover por Brooklyn. Estaba robando por debajo. Sabía que si usted iba a esa reunión esta noche, él intentaría tomarlo por sorpresa. ¿Y qué hiciste? Preguntó Matteo, mirándola fijamente. Armé una cuenta fantasma a través de una empresa pantalla en Zúrich, explicó Beatriz, alzando la vista hacia los ojos oscuros de Matteo. Cuando salí de la oficina a las 5, no autoricé la transferencia hacia la Brava. Envié los 20 millones a nuestra cuenta en Zúrich y bloqueé la encriptación.
Los hombres de Kozlov probablemente nos atacaron porque él revisó sus cuentas durante la cena y se dio cuenta de que estaba con las manos vacías. Le robé el dinero, Mateo. Mateo soltó una risa baja, sin aliento, pasándose la mano sana por el cabello oscuro. Beatriz era un genio. Un genio despiadado, brillante, devastadoramente hermoso. Fuiste a una cita con un actuario, murmuró Mateo, extendiendo la mano para sujetar la cintura de Beatriz, atrayéndola entre sus muslos abiertos, sabiendo que la brava iba a declararme la guerra esta noche. Arthur era una coartada y una distracción, admitió Beatriz, su voz suavizándose, sus manos posándose sobre el pecho ancho y musculoso de Mateo. Miró hacia abajo, sintiéndose repentinamente muy vulnerable. Sabía que me estabas vigilando. Sabía que me habías hecho seguir. Quería que me vieras. ¿Por qué? Preguntó Mateo, sus manos subiendo por la curva suave y pesada de las caderas de Beatriz, atrayendo su cuerpo contra el de él. Porque estaba cansada de ser invisible para ti, susurró Beatriz, una lágrima finalmente escapando y recorriendo su mejilla. Dirijo tu imperio, Mateo. Sangro por esta familia. Pero para ti solo era una máquina con Blazer, la chica gorda que cuadra los libros. Nunca vuelvas a llamarte así, gruñó Mateo con ferocidad, sus manos aferrándose a los muslos de Beatriz a través de la seda desgarrada del vestido. La atrajo hacia su regazo, sin importarle el brazo herido. Hundió las manos en el cabello grueso y oscuro de ella, obligándola a mirar directamente sus ojos ardientes. ¿Crees que no te veo? No he mirado a otra mujer en 5 años, Beatriz. No desde el día en que entraste a mi oficina. A Beatriz se le cortó la respiración. Beatriz, no te toqué porque eras lo único puro en mi vida sucia y violenta, confesó Mateo, la voz espesa de emoción cruda. Pensé que si te manchaba con esto, conmigo, te irías. Pero ver a ese hombrecito patético mirar tu cuerpo esta noche, me rompió. Eres mía, Beatriz. Cada pensamiento brillante en tu cabeza, cada curva suave de tu cuerpo, me pertenece. Esta vez, Mateo no esperó permiso. Aplastó su boca contra la de Beatriz. El beso fue explosivo, con sabor a vino caro, adrenalina, y años de deseo reprimido y agonizante. Beatriz gimió, su cuerpo pesado derritiéndose contra el marco duro como roca de Mateo. Sus brazos rodearon el cuello de él, atrayéndolo más cerca mientras Mateo devoraba su boca. Las manos de Mateo estaban en todas partes, venerándola. Deslizó las palmas grandes sobre las costillas de Beatriz, maravillándose ante el peso suave y pleno de sus senos, gimiendo contra su boca. Amaba el grosor de sus muslos, la curva generosa de su vientre, la feminidad absoluta e innegable de su figura. Mateo jamás había sentido a una mujer que encajara tan perfectamente contra él. Eres perfecta, jadeó Mateo contra la mandíbula de Beatriz, besando un camino ardiente por su cuello. Eres tan hermosa. Mateo, suspiró Beatriz, sus dedos enredándose en el cabello oscuro de él, rindiéndose por completo al calor del rey mafioso al que había amado en secreto durante media década. ¿Qué hay de Kozlov? Mateo se apartó apenas lo suficiente para mirarla, una sonrisa letal y sangrienta jugando en sus labios. Su mano descansó pesadamente sobre la cadera generosa de Beatriz, reclamándola por completo. Que Dominique y los capos se encarguen de Kozlov, susurró el despiadado jefe del sindicato Rossi, antes de volver a reclamar sus labios. Esta noche estoy ocupado venerando a mi reina. ¿El desenlace ardiente de la historia de Mateo y Beatriz te dejó sin aliento? Si te encantó este romance mafioso intenso, que te hizo contener la respiración, sobre un jefe despiadado que descubre que su asistente de cuerpo pleno y brillante es en realidad la verdadera reina de su imperio, dale like a este video ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos que aman el romance oscuro y los giros inesperados. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas otro drama intenso y apasionante. Nos vemos en el próximo video.